Un esposo borracho persigue a su esposa y su hijo, amenazándolos con un cuchillo, pero lo que ocurrió después es increíble. Fernanda vivía en una situación triste y difícil. Su esposo, Ricardo, llegaba casi todas las noches a casa completamente borracho. No solo perdía el control, sino que también se volvía muy agresivo. Cada vez que él entraba en la casa, el ambiente cambiaba instantáneamente, como si una tormenta oscura y pesada hubiera caído sobre ellos. Fernanda sentía un miedo constante. No era solo el ruido y las peleas lo que la asustaba, sino también la sensación de que su hogar, que debía ser un lugar seguro, se había convertido en un campo de batalla. Tenía que mantenerse tranquila y encontrar maneras de proteger a su pequeño hijo, que era su luz y esperanza en medio de tanta oscuridad. Imagina lo que debió ser para Fernanda tratar de encontrar un poco de paz mientras su esposo hacía todo lo posible por crear una tormenta. Su día a día era como una larga y difícil escalada, donde cada paso estaba lleno de miedo e inseguridad. Pero, a pesar de todo, no dejaba de preocuparse por el futuro de su hijo y se preguntaba si algún día las cosas podrían ser diferentes. Un día, Fernanda tuvo una revelación poderosa. Estaba cansada de vivir con miedo y tristeza. Miró a su pequeño hijo y se dio cuenta de que merecían algo mejor. Mucho mejor. Fue entonces cuando tomó la decisión más valiente de su vida, dejar atrás a Ricardo. Imaginemos el miedo que sintió Fernanda en ese momento. No tenía un lugar a donde ir ni familiares cercanos que pudieran ayudarla. Estaba completamente sola, sin nadie que apoyara su decisión. Pero al mirar el rostro inocente de su hijo, Fernanda sintió una fuerza interior que la hizo creer que podría enfrentar cualquier desafío. Entonces, con el corazón apretado y los ojos llenos de lágrimas, Fernanda y su hijo tomaron lo poco que tenían y se fueron. Cada paso que daban lejos de Ricardo era un paso hacia una nueva vida, donde podrían encontrar paz y felicidad. Era como si estuvieran atravesando un túnel oscuro, pero con la esperanza de que al final habría una luz brillante esperándolos. Sin embargo, el viaje de Fernanda no fue tranquilo. Cuando Ricardo descubrió que Fernanda y su hijo habían huido, se enfureció. No podía aceptar que ella lo dejara y estaba decidido a encontrarlos. Con rabia y desesperación, siguió su rastro. Pero Ricardo no imaginaba lo que estaba a punto de suceder y no sabía que pronto pagaría por toda su maldad. Cuando Fernanda y su hijo finalmente llegaron a un lugar nuevo, un pequeño hotel al borde de la carretera, pensaron que estarían a salvo. Pero la tranquilidad fue breve. Ricardo, impulsado por una tormenta de sentimientos, logró rastrear el lugar donde estaban. Tan pronto como entró en el hotel, el ambiente cambió drásticamente. Al ver a Ricardo, el miedo regresó con toda su fuerza. Él estaba furioso, y su ira era visible en cada palabra que gritaba. La pequeña habitación parecía encogerse bajo el peso de las palabras crueles y las humillaciones que Ricardo lanzaba sobre Fernanda. Fernanda había conocido a Ricardo en un momento muy difícil de su vida. En aquel entonces, ella se sentía perdida y pensó que Ricardo podría ser la persona que trajera luz a su oscuridad. Parecía amable y cariñoso, y Fernanda creyó que había encontrado a su alma gemela. Era como si su vida hubiera vuelto a tener color. Ricardo prometía amor y comprensión, y Fernanda se sentía esperanzada con la posibilidad de un futuro feliz. Pero con el tiempo, las promesas de Ricardo comenzaron a desmoronarse. Lo que al principio parecía un cuento de hadas empezó a revelar su lado oscuro. Ricardo, quien inicialmente parecía ser el príncipe de sus sueños, se convirtió en alguien muy diferente. La alegría que Fernanda sentía al principio dio paso a la tristeza y la decepción. Él tenía una adicción al juego. En lugar de construir un futuro juntos, comenzó a gastar todo el dinero que Fernanda ganaba en apuestas y alcohol. La relación que ella pensaba que era especial se transformó en algo tóxico y doloroso. Fernanda se dio cuenta demasiado tarde de que estaba atrapada en una pesadilla, oculta bajo una fachada de sueño. El hombre que creía que era su compañero de vida resultó ser la fuente de su sufrimiento. Lo que antes parecía ser la solución a su soledad se convirtió en una cadena de decepciones y desesperación. Se encontró aferrándose a una relación que, en lugar de apoyarla, la estaba hundiendo.
Ricardo tenía una adicción que estaba destruyendo la vida de Fernanda y la suya propia. Pasaba horas en casinos y otros lugares de apuestas, tratando de ganar dinero, pero en lugar de traer felicidad como había prometido, solo traía problemas. El dinero que Fernanda ganaba con sudor y lágrimas se consumía en juegos y alcohol, llevando a la familia a una difícil situación financiera. Imagina, para Fernanda, cada vez que Ricardo perdía dinero en los juegos, regresaba a casa lleno de ira y desesperación. La culpaba a ella y hacía promesas vacías de que cambiaría, pero la realidad era que esas promesas se desvanecían rápidamente, como el dinero que había gastado. Fernanda estaba atrapada en un ciclo interminable de dolor. Ricardo prometía que todo mejoraría, pero cada vez que perdía, el problema se agravaba. Ella veía como el dinero que necesitaba para comprar cosas esenciales como comida y ropa para su hijo se desvanecía en juegos y alcohol. Era como si hubiera un pozo sin fondo que devoraba todo lo que tenían. Esta situación hacía que Fernanda se sintiera triste e impotente. Desesperadamente buscaba una manera de que Ricardo reconociera el impacto de su adicción y encontrara un camino hacia una vida mejor. Cuando Fernanda descubrió que estaba embarazada, pensó que tal vez todo podría cambiar. Ricardo, al enterarse, prometió que cambiaría, se convertiría en un mejor padre y haría la vida de Fernanda y del bebé más feliz. Fernanda sintió una pequeña chispa de esperanza en medio de toda la oscuridad. Imaginaba un futuro en el que la familia estaría unida y feliz, con Ricardo como un padre amoroso y dedicado. Las promesas de Ricardo le brindaron a Fernanda un poco de esperanza sobre un futuro mejor, y se aferró a esas esperanzas como un salvavidas. Pero, desafortunadamente, las promesas de Ricardo no se cumplieron. Después de que el bebé nació, la situación empeoró. Ricardo, que había prometido cambiar, continuó comportándose como antes. Persistió en sus malos hábitos y su ira. La violencia que Fernanda soportaba no disminuyó. La cruel realidad volvió a hacerse presente y un momento de alegría se transformó rápidamente en un nuevo ciclo de dolor y sufrimiento. Fernanda se dio cuenta de que las promesas de Ricardo no eran más que palabras vacías, y que la lucha por criar a su hijo en un ambiente seguro y amoroso apenas estaba comenzando. El sueño de tener una familia feliz había sido aplastado por la dura realidad. Pronto, Fernanda tuvo que enfrentar la amarga verdad: Ricardo no iba a cambiar. Una noche, Fernanda tomó una decisión que, aunque parecía pequeña, resultó ser muy significativa. Decidió hacer una donación a una pequeña ONG local que ayudaba a animales callejeros. Para ella, era una forma de llevar un poco de bondad al mundo, algo que sentía que le faltaba en su propia vida. Por primera vez en mucho tiempo, sintió una chispa de alegría y propósito al ayudar a esos animales indefensos. Sin embargo, cuando Ricardo descubrió lo que había hecho, su reacción fue furiosa. Su ira estalló como un volcán. No entendía por qué Fernanda había decidido ayudar a los animales en lugar de usar el dinero en lo que él consideraba más importante. Entre gritos e insultos, Ricardo llenó la casa de una atmósfera insoportable, y Fernanda sintió como cada palabra cruel caía sobre ella como un peso cada vez más grande. La situación empeoró cuando Ricardo, en un arrebato de ira, amenazó a Fernanda con un cuchillo. Su furia no tenía límites. La escena se volvió aterradora, y Fernanda sintió un miedo profundo, pensando en cómo protegería a su hijo de ese hombre que ahora parecía un completo desconocido. Con la respiración acelerada y las manos temblorosas, Fernanda trataba de mantenerse calmada. Su pequeño gesto de bondad, la donación a la ONG, ahora parecía haber puesto en peligro su propia vida. Mientras Ricardo golpeaba la puerta de la habitación, su tono era cada vez más amenazador. «Fernanda, abre la puerta». «Sé que estás ahí», gritó con una voz llena de furia. Dentro de la habitación, Fernanda se encontraba en estado de pánico. Su hijo, aún pequeño e inocente, dormía tranquilamente en la cama, ajeno al caos que estaba a punto de suceder. Fernanda lo miró y sintió una ola de amor y determinación. «No puedo dejar que le pase nada malo», pensó mientras lágrimas silenciosas corrían por su rostro. La puerta estaba cerrada con llave, pero eso no era garantía de seguridad. Ricardo estaba golpeando cada vez con más fuerza, y Fernanda sabía que no le quedaba mucho tiempo.
Murmurando casi como un mantra, repetía una y otra vez. Necesito encontrar una salida. Necesito proteger a mi hijo. Mientras los pasos de Ricardo resonaban en el pasillo y sus gritos llenaban el aire, Fernanda reunió todas sus fuerzas. Sabía que tenía que hacer algo, porque rendirse no era una opción. Su hijo dependía de ella, y nada en el mundo era más importante que su seguridad. No pienses que puedes esconderte de mí, rugió Ricardo al otro lado de la puerta. Fernanda respiró hondo, tratando de controlar su voz temblorosa. Sabía que cualquier palabra mal dicha podría desatar aún más su furia. Ricardo, por favor. No hagas esto. Solo quiero que te vayas y nos dejes en paz. Pero Ricardo no escuchaba. Su furia lo consumía, y sus palabras eran como cuchillos afilados. ¿Crees que puedes desafiarme? Pensé que solo era un simple gesto de bondad, pero ahora veo que me estás retando. Te mostraré lo que pasa cuando me desobedeces. La amenaza en su tono era clara, y Fernanda sintió una ola de pavor recorrerle el cuerpo. Sabía que no podía quedarse quieta. Actuando rápido, tomó su teléfono móvil con manos temblorosas y marcó a la policía. Por favor, ayúdenme, susurró, luchando por mantener la voz serena a pesar del miedo. Mi esposo está furioso, y temo que pueda hacer algo terrible. Con el corazón acelerado y los ojos fijos en la puerta, Fernanda intentó mantenerse fuerte. Pero por dentro, sus pensamientos eran un torbellino de desesperación. Por favor, alguien tiene que salvarnos. No puedo permitir que mi hijo pase por esto. Después de esa noche terrible, Fernanda sabía que no había vuelta atrás. Tenía que proteger a su hijo a toda costa. Tomó una decisión valiente, escapar de Ricardo para garantizar su seguridad. Con el corazón encogido y la mente llena de miedo, Fernanda empacó lo poco que pudo, abrazó a su hijo y dejó atrás su hogar. Viajaron durante horas hasta llegar a la ciudad más cercana. Allí encontraron refugio en un pequeño hotel junto a la carretera. El lugar era modesto, pero por primera vez en mucho tiempo, Fernanda sintió un leve alivio al saber que estaban a salvo, al menos por ahora. Mientras intentaba calmar a su hijo en la habitación del hotel, no podía dejar de pensar en la donación que había hecho a la ONG para animales callejeros. A pesar de todo lo que había sucedido, no se arrepentía. Recordaba con claridad el dolor en los ojos de aquellos perros maltratados que había visto en la calle. Ayudarlos había sido lo único que le había dado un poco de esperanza en medio del caos de su vida. Esa noche, mientras las lágrimas rodaban silenciosamente por sus mejillas, Fernanda reflexionó sobre el significado de aquel pequeño gesto. Para ella, no era solo un acto de bondad hacia los animales, era una manera de expresar su propia necesidad de ayuda y compasión. Sentía que, al ayudarlos, también estaba intentando salvarse a sí misma. Los recuerdos de esos animales abandonados le rompían el corazón. Imaginaba cómo sufrían bajo la indiferencia y crueldad de las personas. Eran pateados, insultados, condenados a un frío y hambre constantes. Fernanda veía en ellos un reflejo de su propio dolor y abandono. Con la mano cubriendo su boca para no despertar a su hijo, lloraba en silencio. Pero en medio de esas lágrimas, también encontró una chispa de fortaleza. No sabía qué le depararía el futuro, pero algo dentro de ella se negaba a rendirse. Esperaba que su bondad, por pequeña que fuera, le abriera las puertas a una nueva vida, una donde ella y su hijo pudieran ser felices y libres del miedo. Esto no termina aquí, se prometió, mientras acariciaba la frente de su pequeño. Haré todo lo que sea necesario para que tengas la vida que mereces. Las lágrimas de Fernanda eran el reflejo de años de humillaciones y desprecios que había soportado a manos de Ricardo. Cada insulto, cada golpe, era como si un pedazo de ella se rompiera en silencio. Ahora, mientras pensaba en aquellos animales callejeros, en su miseria y abandono, la injusticia de su propia vida se hacía aún más evidente. Era mi dinero. ¿Por qué no puedo donarlo?, se repetía con amargura. Recordaba todas las ocasiones en las que tuvo que renunciar a pequeñas alegrías, un vestido nuevo, un juguete para su hijo. Todo porque Ricardo gastaba lo poco que tenían en apuestas y alcohol.
Su sacrificio, aunque insignificante para otros, había sido su forma de resistir, de mantenerse fiel a sí misma en medio de un infierno que parecía no tener fin. Pero su donación, por pequeña que fuera, le daba una sensación de alivio. Era su manera de intentar hacer el bien en un mundo que tantas veces le había mostrado su peor cara. Esa chispa de bondad le daba fuerza, un recordatorio de que aún podía marcar una diferencia, aunque su vida estuviera envuelta en caos. Después de la huida desesperada, Fernanda y su hijo encontraron refugio en una pequeña estación de servicio en la ciudad vecina. Con pocos recursos y una necesidad urgente de estabilidad, Fernanda aceptó un trabajo allí. No era el empleo de sus sueños, pero le daba lo más importante, un techo sobre sus cabezas y una habitación modesta donde podían dormir sin miedo. Las noches en la estación eran largas y solitarias. Después de que el último cliente se marchaba, Fernanda organizaba la pequeña habitación trasera donde vivían. Aunque el espacio era reducido, hacía todo lo posible por convertirlo en un hogar acogedor para su hijo. Mientras él dormía, ella solía quedarse despierta, reflexionando sobre el futuro y buscando formas de mejorar sus vidas. «Estamos seguros aquí», le decía a su hijo con una sonrisa esperanzadora. «Todo va a mejorar. Solo necesitamos tiempo». Sin embargo, aquella tranquilidad no duraría. Un día, un conocido de Ricardo pasó por la estación y reconoció a Fernanda. En cuestión de horas, la noticia llegó a Ricardo, quien, consumido por el odio y el resentimiento, decidió buscarla. Cuando cayó la noche, Ricardo apareció en la estación de servicio. Sus ojos estaban llenos de furia, y el alcohol en su sistema lo hacía aún más impredecible. Encontró un cuchillo tirado en el suelo y lo agarró con manos temblorosas. Su mente estaba nublada por pensamientos de venganza. Dentro de la pequeña sala, Fernanda y su hijo dormían ajenos al peligro que se acercaba. Pero el silencio de la noche pronto sería roto por los pasos amenazantes de Ricardo, quien no se detendría hasta enfrentarse a ella una vez más.